Bueno, México enfrenta problemas que me parece, Jorge, están sobrediagnosticados. Sabemos, macroeconómicamente hablando, cuáles son las grandes áreas de oportunidad del país. Pero me parece que sí estamos llamados a convertirnos en el centro de productividad más importante del país. Amigos, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a una emisión más de este podcast Celaya Motor del Bajío, un esfuerzo que hace el Consejo Coordinador Empresarial de Celaya para acercar las voces que día a día están construyendo ciudad, que día a día están generando valor en nuestro municipio y que hacen de Celaya un motor del Bajío. Y en esta ocasión, bueno, tenemos un invitado de lujo. Me da mucho gusto en recibir y presentarles a mi buen amigo, el doctor Mauricio Hernández, conocido seguramente por muchos y muchos de ustedes, un gran economista, doctor en ciencias administrativas y que ha aportado desde distintos espacios para el desarrollo y los proyectos estratégicos de Celaya. Mau, qué gusto recibirte. Mi querido Jorge, siempre un placer poder platicar contigo, poder colaborar con el Consejo Coordinador Empresarial y por supuesto, pues listo para poder abordar temas que son de importancia crítica para nuestro país y para nuestra región. Muchas gracias, Mau. Y bueno, tengo que reconocer que esta invitación, Mau, dada tu expertise y la amplitud de los temas que manejas, no sabíamos exactamente en qué focalizarlo por justamente la experiencia y hay tantas cosas que platicar contigo, tantos estudios que has hecho también incluso para el propio Consejo Coordinador desde el sector académico. Y bueno, si te parece bien, nos gustaría empezar por el tema macro y después vamos aterrizando a la realidad ya de Celaya, la realidad económica, el de desarrollo empresarial, cómo está el ecosistema empresarial en nuestro municipio, en la región Laja Bajío. Pero primero y antes que todo, pues la persona. ¿Quién es Mauricio Hernández? ¿A qué se dedica? ¿Qué ha hecho para las personas que aún no han tenido este acercamiento, Mau? ¿Quién es Mauricio Hernández? Soy celayense de cuna, aunque muchos años no he vivido en la ciudad, finalmente mi familia se ha consolidado en Celaya. Efectivamente, economista de profesión, Jorge, especializado más en temas microeconómicos, es decir, más acercado al ambiente empresarial que al ambiente macroeconómico. Mi área de especialidad, el área financiera. Y bueno, tengo ya desde hace más de 15 años una firma consultora donde nos dedicamos a dar justamente asesoría en materia financiera a las empresas. Tuve por ahí un paso por la política local, formando pues la primer bancada de regidores sin partido político, de regidores independientes. Primer regidor independiente en la historia de Celaya, ¿no? Así es, tuvimos la fortuna de poder abonar a la política en Celaya a través de la participación en el ayuntamiento. Encontré sin duda un espacio profesional diferente, un espacio donde también, por supuesto, es importante que se colabore, pero bueno, al mismo tiempo confirmo que lo mío no es justamente el tema político. El sector público. Y regreso a las trincheras del sector privado, justamente después de esos 3 años de haber tenido la fortuna de abonar a Celaya desde el espacio público. Celayense de toda la vida, Mau, y ahora, bueno, ¿cómo ves a Celaya en los tiempos actuales? ¿Qué te dice la ciudad cuando la recorres? ¿Qué te dicen tus clientes celayenses, los empresarios, las empresas a las que les estás brindando consultoría? ¿Cómo tienes el panorama general del municipio? Afortunadamente, Celaya y en general me parece que la región vive una dinámica distinta a la dinámica general, económicamente hablando, que exhibe México como país, como nación. Existe un microsistema dentro del gran macrosistema económico del país, en donde el crecimiento económico, la propia creación de empleo formal, el crecimiento del consumo y la inversión consolida una dinámica distinta a la que estamos observando de manera general en México. Sin duda alguna, el trabajo de la sociedad organizada de muchas décadas atrás, incluso hoy generan ventajas competitivas
en Celaya, en la región, que la dinámica general del país no observa o no tiene. Y afortunadamente vemos una actividad económica con un ritmo diferente, que genera también oportunidades y una visión de futuro distinta para la región, y que bueno, me parece que los celayenses y los guanajuatenses en general debemos de seguir cuidando esas ventajas que hoy consolidan a esta región del país como el principal motor de crecimiento económico. Definitivamente. Y bueno, Celaya, que es la segunda economía en el estado siendo la quinta economía a nivel nacional, y eso se explica justamente por estos grandes proyectos. Pero antes de entrar a estos grandes proyectos y toda la dinámica económica local, Mau, me gustaría que nos platicaras cómo has observado las tendencias, los pronósticos económicos para este año 2026, para el próximo año. Es decir, cómo han visto desde las ciencias económicas, desde tu expertise, el rumbo económico a nivel nacional. Bueno, México enfrenta problemas que me parece, Jorge, están sobrediagnosticados. Claro. Sabemos, macroeconómicamente hablando, cuáles son las grandes áreas de oportunidad del país. Y en lo personal me preocupa que, a pesar de tener un diagnóstico claro y un diagnóstico que además se viene confirmando cada que tenemos cifras oficiales de las diferentes variables macroeconómicas, aún no exista una política pública bien definida que tenga como objetivo justamente poder enfrentar esas áreas de oportunidad. El país prácticamente no está creciendo económicamente hablando. En el 2025 únicamente 2 países de Latinoamérica y el Caribe crecen menos que México, Haití y Venezuela, que por supuesto nunca deberían de ser un referente aspiracional para una nación como la nuestra. El Producto Interno Bruto per cápita aún no alcanza los niveles previos a la pandemia por COVID en el 2020, y dentro de este entorno complicado en materia de crecimiento económico, específicamente el 2026 arranca con 2 variables que en lo personal preocupan y preocupan mucho. Los 2 principales motores del crecimiento económico en México, el consumo privado y la inversión fija bruta, arrancan el año con el pie izquierdo. El consumo privado afectado principalmente por 2 variables. La primera de ellas, la confianza del consumidor. Enero, febrero y marzo han tenido deterioros importantes en la confianza que el consumidor muestra en el país. Y más preocupante aún, la medición específicamente de marzo, en donde todas las subvariables que construyen el índice de confianza al consumidor, medido oficialmente y por un organismo federal, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, muestra deterioro en todos los subcomponentes. Es decir, hoy las familias en México se perciben en su economía propia peor que hace un año, y perciben la economía nacional con mayor deterioro de lo que se percibía un año atrás. Por otro lado, está el tema del deterioro del mercado laboral. Van 21 meses consecutivos, ya con la estadística de marzo del 2026, con una reducción del número de patrones afiliados al Seguro Social en un comparativo anual. 21 meses donde, comparando el mismo mes con el año anterior, el número de patrones afiliados al Seguro Social se viene reduciendo. Es decir, que están cerrando empresas, están cerrando unidades económicas. No necesariamente cerrando unidades económicas, pero sí reflejando un mayor nivel de informalidad laboral. De acuerdo. Al tiempo que justamente el número de patrones reduce, vemos que las estadísticas de informalidad en el mercado laboral aumentan. ¿Que estamos en qué porcentaje, Mau? Arriba del 50%. Okay. Estamos ya en estadísticas estables sobre el 52% de informalidad laboral, lo cual es un detrimento importante, un factor que ancla de manera muy considerable la posibilidad de tener movilidad social. Totalmente. Finalmente, para poder
estructuralmente combatir a la pobreza, necesitamos que las personas que sufren de esta condición tengan acceso garantizado a servicios públicos, sobre todo en salud y en educación. Cuando existe informalidad laboral, hay un mayor porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud y, por otro lado, pues hay una reducción considerable en los presupuestos aplicados a la educación pública que comprometen la capacidad de que en México observemos una movilidad social real. Al hablar de movilidad social real me refiero a una movilidad social en donde las personas efectivamente puedan tener un mejor nivel de vida del que tuvieron sus padres, a lo que técnicamente se llama movilidad social, sin la necesidad de depender de un subsidio permanente por parte de cualquier autoridad, sea federal, estatal o municipal. Mientras la calidad de vida se siga tratando de sostener a través de transferencias directas del gobierno a los hogares, no logramos movilidad social. Se puede combatir la pobreza laboral, sí, pero no es finalmente el estadio al que deberíamos estar aspirando. Y justamente en este sentido, Mau, este año 2026 se tiene proyectado así en el presupuesto de egresos de la Federación alrededor de 980,000 millones de pesos destinados justamente para todos los programas sociales. Desde el punto de vista macroeconómico, desde el punto de vista de planeación justamente del desarrollo económico de un país, ¿es sostenible este tipo de inversiones? Es que es el gran tema, Jorge. Justamente estás poniendo el dedo en la llaga. La deuda pública en el país se ha incrementado a niveles que no se observaban desde la docena trágica, con López Portillo. Hoy la deuda pública respecto al Producto Interno Bruto, que se encuentra ya arriba del 55%, implica que casi una cuarta parte de los ingresos tributarios de la Federación tengan que ser destinados a servir a esa deuda, es decir, a pagar intereses. El margen de endeudamiento del país se ha estrechado de manera muy importante desde el 2018 y hasta la fecha, y ello ha generado que justamente exista una presión en las finanzas públicas que ha tenido como consecuencia un descuido en la inversión en infraestructura productiva. El gobierno ha tenido que gastar una menor cantidad en gasto de infraestructura para poder destinar una mayor cantidad de recursos al gasto social. Y ello compromete la propia capacidad que tiene el país para crecer en el mediano y en el largo plazo. Ocurre algo similar a lo que le pasa a una familia, por ejemplo, que no controla sus niveles de endeudamiento. Cada que contratamos deuda, lo que estamos haciendo es anticipar un consumo que se debió dar en el futuro, traerlo al presente, al mismo tiempo que comprometemos el ingreso que habremos de obtener en el futuro, el cual ya no estará disponible para consumir, pues tendrá que destinarse al pago de una deuda. Claro. A un país le pasa exactamente lo mismo. Se ha elevado de manera considerable los niveles de endeudamiento a nivel macroeconómico para poder ejecutar un gasto corriente, ni siquiera un gasto en infraestructura productiva que el día de mañana le generara al Estado mexicano la capacidad de tener un retorno a través de una mayor cantidad de contribuciones o de impuestos, sino de un gasto corriente que no generará justamente ningún efecto fiscal en el futuro. Sin embargo, los ingresos que justamente el gobierno federal logre tener en el futuro están comprometidos para el pago de dicha deuda. 1 de cada 4 pesos, Jorge, que hoy recibe la Federación como ingresos tributarios, se tienen que gastar como pago de intereses. Es una carga excesiva, sin duda, para un país que como México tiene necesidades de gasto público enormes. Totalmente. No únicamente de gasto social, sino también de gasto de infraestructura. El riesgo es que justamente nuestro aparato productivo, nuestra infraestructura básica en el país, puertos, carreteras, aeropuertos, infraestructura básica para las ciudades, se vaya envejeciendo
y en ese sentido la capacidad de poder generar crecimiento económico en el futuro se está comprometiendo. Hemos estirado la liga a un grado tal que hoy la capacidad de endeudamiento es básicamente cero. Más bien tendríamos que ir reduciendo ya la carga que el endeudamiento tiene sobre el Producto Interno Bruto, y ello implica, por un lado, que el gobierno tenga capacidad de cobrar más impuestos. Pero la base de las contribuciones a nivel federal es el Producto Interno Bruto. El gobierno no puede seguir cobrando a la misma base de contribuyentes mayores tasas al mismo tiempo que no ha sido capaz de ampliar ni el propio Producto Interno Bruto, que es la base monetaria de las contribuciones, ni el propio padrón de contribuyentes para poder entonces tener una mayor cantidad de captación tributaria. No aumenta el Producto Interno Bruto, no aumenta el número de contribuyentes. Por otro lado, aumenta la informalidad en un país en el que el margen de endeudamiento ya es muy estrecho, y ello sin duda dibuja un escenario lleno de retos para el 2026 y sin duda para los próximos ejercicios. Lo que has podido visualizar, Mau, tú y tu equipo, la tendencia, digo, nos comentas atinadamente que hay que empezar ya a reducir justamente ese nivel de endeudamiento como país. ¿Tú crees que las políticas públicas que se están llevando a cabo van enfocadas justamente hacia ese propósito o medianamente lo están haciendo? ¿Cómo visualizas tú la política económica justamente con relación a la deuda? Yo veo a la presidenta Sheinbaum en un dilema entre el ideal político, la ideología política y el bien actuar macroeconómicamente hablando. Me parece que tiene perfectamente claro cuál es el camino y cuáles son las señales que el gobierno federal debe de presentar, pero al mismo tiempo tiene una carga ideológica de grupos políticos que no necesariamente permiten tener una apertura absoluta en estas señales. De acuerdo. Por el contrario, vemos reformas que no favorecen la confianza en la inversión en el país. Para el 2026 se espera una reducción de casi 3% en la inversión fija bruta. Hoy prácticamente la inversión extranjera directa que se observa en México es únicamente la inversión que se da por la reinversión de utilidades de empresas que ya están establecidas en el país. No son nuevas inversiones. Correcto. No estamos generando un país atractivo a nuevas inversiones. Qué bueno que quienes ya están y quienes de alguna manera ya tienen alguna experiencia para leer política económica y socialmente a México deciden crecer dentro del país. Eso sin duda es una buena señal, pero no es suficiente. Este país necesita seguir atrayendo inversiones. Este país necesita crecer a tasas superiores al 6% anual para poder combatir desde la estructura todas las áreas de oportunidad que en el desarrollo social seguimos mostrando. En el 2025 crecimos apenas el 0.2% en términos reales, y ello justamente me permite ver a la presidenta en esta disyuntiva entre poder seguirle abonando a una ideología político-electoral o bien tomar abiertamente el camino donde el discurso propio, reflejado en políticas públicas, regrese en la confianza para invertir en México. Más allá de los problemas de seguridad, más allá de los problemas geopolíticos que a nivel global impactan necesariamente a México, se necesitan posturas muy claras de las autoridades en el país, de los tres poderes. Y específicamente hablando del poder ejecutivo, veo a la presidenta en esta disyuntiva, en donde claramente ella y su grupo de asesores en materia económica conocen a profundidad estas realidades que estamos platicando, Jorge, pero no han podido generar ese wording, ese discurso abiertamente dirigido al público inversionista, no solamente de México, sino también del extranjero, para poder volver a recuperar esas tasas de inversión extranjera con el que país
consolidó gran parte de su crecimiento económico en las últimas décadas. Y nos hablabas de las señales, ya hablábamos de la disminución en la confianza del consumidor y justamente ya lo abordaste, pero me gustaría profundizar, Mau, en una de las señales también muy importantes que es en la confianza de los inversionistas. ¿Cuál es el panorama? ¿Cómo están viendo la realidad mexicana con toda la parte política que también ya estás abordando? La reforma al Poder Judicial. Esta semana estamos viendo una decisión en la Corte con el tema de la Unidad de Inteligencia Financiera y el congelamiento de cuentas sin que medie orden judicial. ¿Cómo está el ánimo del inversionista? ¿Qué te dicen tus clientes? Yo veo a la inversión privada, Jorge, como en una carrera en sus marcas listos, pero no terminan de dar en fuera, no terminan de despegar. México es y seguirá siendo atractivo para la inversión productiva por el simple hecho de formar parte del mercado con mayor crecimiento y con mayor consumo, que es el mercado norteamericano. Sin embargo, las señales que deben de generar esa confianza para poder comprometer el patrimonio de los inversionistas no han sido o no se han dado en el sentido en el que la inversión privada quisiera observarse. Lo has dicho ya, temas del Poder Judicial, temas de indefensión en diferentes actos administrativos, no únicamente el tema de un congelamiento de cuentas, las reformas al Código Fiscal de este año dejan en muchos casos al contribuyente en una posición de indefensión en donde hoy por hoy la autoridad tiene ya suficientes elementos legales como para poder bajarle el switch a la empresa en cualquier momento a través de la suspensión de sus sellos digitales. Básicamente hoy lo que ocurre en México es que cualquier operación que realizan los particulares es una operación simulada hasta que el contribuyente demuestre lo contrario. Y ello genera sin duda sobrecargas administrativas para las empresas. Hoy se tiene que invertir una buena cantidad de recursos, no solo económicos, sino también humanos, que al final tienen un costo económico, para poder tener pues toda la materialidad de las operaciones a un nivel de evidencia tal que en cualquier momento, en una de las visitas express que la autoridad hoy tiene también facultades para realizar, exista en ese momento la suficiente capacidad de poder evidenciar la materialidad de todas y cada una de las operaciones que realiza una empresa. Prácticamente la materialidad por cada uno de los FDIs emitidos o recibidos. Todo ello genera un ambiente raro. De terror. De terror, incluso en muchos casos, ¿sí? Claro. Efectivamente, que no propicia o no motiva a una inversión exponencial como la que desearíamos ver en el país y que hoy por hoy se ve aún agravado o complicado por una incertidumbre en el tema de nuestro comercio con Norteamérica. Claro. En julio del 2026 habrá un proceso de revisión del Tratado de Libre Comercio, proceso que ya inició, por cierto, a niveles de primeras consultas, que se ha visto de alguna manera entorpecido por la distracción que el gobierno de Estados Unidos ha tenido a otros temas prioritarios dentro de su paquete de seguridad nacional, pero que necesariamente tendremos que enfrentar. Si este proceso de revisión México lo logra superar de manera positiva, dará sin duda un respiro muy importante a la confianza en el país. De que independientemente de lo que esté ocurriendo en la política interna, mientras el comercio con Estados Unidos y Canadá siga teniendo reglas claras y que propicien un mayor intercambio comercial, la inversión sin duda llegará. Pero si a esto le lográramos sumar elementos internos que le den mayor fortaleza a la seguridad de las inversiones, seguridad legal, pero también, por supuesto, seguridad patrimonial, capacidad de contar con un sistema de justicia en donde la inversión, en donde el contribuyente pueda tener argumentos para poder
enfrentar un proceso administrativo legal, un proceso administrativo Estado de Derecho. justo, un Estado de Derecho que te dé las condiciones mínimas necesarias para motivarte a arriesgar tu patrimonio. Si lográramos sumar todo ello a un proceso de revisión donde México saliera avante, tendríamos entonces sin duda un parteaguas en esta tendencia de crecimiento económico disminuido. Pero si por otro lado este proceso de revisión llegara a complicarse o tuviera elementos que lo transmuten desde una revisión hasta una renegociación, que si fuera el caso entonces tendría que pasar por el aval de los congresos en los 3 países y ello tendría ya entonces un componente político que pudiera meter ruido al proceso, aplazarlo. Bueno, todo ello se sumaría sin duda a estas debilidades internas que hemos comentado y podría incluso tener efectos aún más negativos en el de por sí ya muy pobre crecimiento económico que está teniendo el país. Tenemos la gran oportunidad de poder evidenciar en este proceso de revisión que México está comprometido con la legalidad, que México está comprometido con la protección a las inversiones, que de muchas formas pudiéramos meterle una reversa a este proceso de informalidad laboral, volver a comprometer políticas públicas para que más mexicanos tengan mayor acceso a los servicios públicos de manera permanente y no a través de una transferencia de dinero directa. Todo ello sin duda va a favorecer mucho en el proceso de revisión, porque lo que finalmente nuestro principal socio comercial busca es justamente ello, tener una competencia leal en un país de leyes, donde se cumplen las leyes, donde se juzgan bien las leyes y donde la pobreza se combate estructuralmente y no con un tinte electoral. Sí, ahora, eso es lo ideal, eso es lo ideal. Pero por ahí dicen que lo ideal siempre está peleado con lo real. Y justamente hemos visto pues algunas señales que no abonan justamente a que estos ingredientes que comentas los lean de esa manera nuestros socios comerciales, ¿no? Con lo que hay, como esté el país, con la agenda legislativa que se tiene esta semana están justamente votando en Cámara de Diputados el plan B, ¿no?, de la reforma electoral. Con lo que hay, y perdón que te ponga en esta posición, no dicen que en estos temas más vale ser historiador que profeta, pero tú cómo visualizas con estos componentes esta agenda de revisión del tratado. Muy complicada. Justamente todas estas reformas, y no solamente reformas, sino posturas políticas en diferentes niveles de gobierno, reman justamente hacia el sentido contrario Así es. de lo que el país requiere para poder avanzar. El margen fiscal justamente estrecho del que hablábamos hace un rato compromete incluso la capacidad que el gobierno federal puede tener para poder mantener los programas sociales en tamaño y en intensidad. Y ello pues justamente puede comprometer lo que hemos logrado avanzar en combate a la pobreza. Déjame hacer aquí un paréntesis un poquito técnico, Jorge. La pobreza en México tiene una medición multidimensional. Para que una persona se considere pobre en este país, debe primero de sufrir la condición de pobreza por ingresos, de pobreza laboral. Sus ingresos no deben de ser capaces de cubrir una canasta alimentaria y no alimentaria mensual. Pero no basta esa condición para que alguien se considere pobre en México. Además, debe de sufrir por lo menos una de las 6 carencias en las que esta medición multidimensional de la pobreza define la condición en México. Pobreza por acceso a servicios de salud, pobreza por acceso a servicios de educación, pobreza por acceso a alimentación suficiente, pobreza por acceso a la seguridad social, pobreza por acceso a la vivienda digna, que a su vez marca 2 dimensiones. El hacinamiento y tener una casa, dice la definición, con techo diferente de lámina y piso diferente de tierra.
Cuando por lo menos una de estas condiciones se sufre, entonces las personas se consideran en condición de pobreza. Pero al mismo tiempo, en esta medición oficial de la pobreza, con que alguna de las dos condiciones la persona no la sufra, entonces ya no puede considerarse dentro de la situación de pobreza. El gobierno federal ha combatido la pobreza a través de la primera característica de la que hablábamos, pobreza laboral o pobreza por ingreso. A través de las transferencias directas de dinero hacia las familias, efectivamente se ha roto con la definición de pobreza porque una buena cantidad de mexicanos han superado la condición de pobreza laboral. Pero paradójicamente, el número de necesidades en las 6 dimensiones que miden la pobreza han aumentado en el país. Es decir, las familias tienen mayor ingreso gracias a transferencias directas de dinero, pero tienen cubiertas menos necesidades básicas en materia de salud, de educación, de alimentación, de calidad de la vivienda, de acceso a la seguridad social. El cuestionamiento es si estos ingresos adicionales que tienen las familias han sido o no suficientes para poder hoy tener que acudir a una consulta médica al sector privado, tener que participar en el sector de la educación privada, no tener los derechos que te da la seguridad social por no tener formalidad en el trabajo, y la respuesta es no. Los deciles más necesitados de la población mexicana, es decir, los grupos con menor acceso a ingreso en la población mexicana, han tenido que destinar una mayor proporción de su ingreso, y una mayor proporción me refiero no solamente a las transferencias que han recibido, sino a su ingreso corriente, a su ingreso laboral, a poder cubrir estas necesidades que hoy el Estado no puede cubrir porque está comprometiendo el gasto público a través de programas sociales. Justamente, y bueno, para darte una respuesta muy puntual a tu cuestionamiento, la política pública hoy en México, al hablar de política pública me refiero a la política económica y a la política social, no responde realmente a las soluciones de fondo y estructurales que el país requiere para poder tener, más allá de cifras macroeconómicas, poder tener un desarrollo integral de las personas. Desafortunadamente, no, Jorge. Justamente todas estas decisiones de política de las que tú has hablado hace un momento, reformas, y yo le agrego posturas desde lo político, reman en sentido contrario a lo que deberíamos estar observando. Mau, y viniendo al tema, acercándonos al tema local, Guanajuato, bueno, pues es un diferenciador, un estado que se diferencia justamente de la tendencia nacional, de la dinámica nacional. Bueno, Guanajuato y otros estados, ¿no? Principalmente concentrados en lo que es el Bajío mexicano. Desde tu perspectiva, ¿cómo ha lidiado el Estado justamente con esta contradicción, ¿no? de lo que se está dando en el plano nacional y que Guanajuato, bueno, sigue pues en su política de desarrollo ya desde hace varios años, manteniendo, tengo entendido, si no me corriges, niveles de inversión? ¿Cómo ves el ecosistema económico en Guanajuato? Sí, dentro de esta complejidad nacional efectivamente hay microrregiones que tienen un comportamiento diferente. Algunas un comportamiento más favorable, como es el caso del Bajío, y otras un comportamiento aún más complicado, como puede ser el caso del sur del país. Guanajuato tiene ya por décadas un sistema de planeación que le ha permitido consolidar proyectos que han trascendido a diferentes gobiernos y a diferentes actores protagonistas en diferentes momentos del tiempo. Este sistema de planeación ha permitido dibujar un desarrollo justamente planeado, pero sobre todo continuo, que hoy da frutos en materia de crecimiento económico, da frutos en materia de atracción de inversiones, da frutos en materia de formalidad laboral, donde tenemos estadísticas mejores que las que se viven a nivel nacional. Sin embargo, aún tenemos también retos laborales que atender y que también vale la pena
subrayar. Los niveles de ingreso promedio siguen siendo menores a los que se observan a nivel nacional, y ello implica que justamente dentro de este proceso de planeación del desarrollo tenemos que seguir poniendo énfasis en la atracción de inversiones que requieran mayores competencias laborales. El Estado tiene un sistema de educación consolidado, de educación técnica, tecnológica, de educación superior, capaz de formar esas competencias que sean capaces de cumplir con los requerimientos de inversiones que requieran justamente un mayor valor agregado por parte del trabajador. La única forma de poder aspirar a tener ingresos mayores para nuestros trabajadores justamente parte desde tener empleos que requieran mayores competencias. Y me parece que ese debe de ser el futuro hoy de Guanajuato. Se ha hablado de este proceso de transformación o este proceso de evolución desde las manufacturas hacia la manufactura que requiere mayores competencias, la mentefactura. La mentefactura, ¿no? Correcto. Yo lo aterrizaría más en un plano práctico en el sentido de competencias laborales. No necesariamente Guanajuato debe de convertirse en el cerebro del sistema productivo nacional, pero me parece que sí estamos llamados a convertirnos en el centro de productividad más importante del país. Y ello implica atraer inversiones que sean capaces no únicamente de generar empleos, sino de generar empleos en donde la mano de obra tenga capacidad de aportar mayor valor agregado, en ese sentido de poder tener mayores aspiraciones salariales y aumentar los niveles de productividad de la mano de obra en Guanajuato. De esa manera, sí, podemos combatir el tema de los salarios bajos y podemos también combatir otra realidad que preocupa en el Estado, que es el número de horas laboradas por la fuerza productiva en el país. Guanajuato y fíjate, particularmente Celaya es el segundo municipio dentro de todos los que tienen medición continua del IMCO, en donde hay una proporción mayor de trabajadores que labora más de 48 horas a la semana. Y ello tiene implicaciones importantes más allá del hecho de tener que pasar muchas horas en el centro de trabajo. Tiene implicaciones, desde luego, en el tema familiar, en el tema social, y todo ello, implicaciones, por supuesto, en el tema de la seguridad. Claro. En la medida en la que el Estado sea capaz de generar inversiones más productivas, en esa misma medida, la hora tendrá un mejor salario como retribución y habrá necesidad de trabajar una menor cantidad de horas al lograr aumentar la productividad de la fuerza laboral. Hoy creo que esas son las dos grandes áreas de oportunidad. Afortunadamente, el Estado está ya pensando en soluciones a problemas que no son los problemas generales que hoy enfrenta la mayor parte de las entidades federativas en México. Vamos algunos pasos adelante, sin duda, y me parece que es responsabilidad justamente de los guanajuatenses proteger ese sistema de planeación de largo plazo, continuar con una visión nunca cortoplacista, sino siempre una visión de gran calado que nos permita continuar siendo uno de los principales motores de crecimiento económico. Y justamente para estos retos que anotas, pues el Estado ha implementado o está implementando ciertas políticas, por ejemplo, el tema de las microcredenciales. ¿Tú crees que son políticas bien alineadas para atender estos retos, Mau? Justamente el fundamento de las microcredenciales tiene como principal sustento el desarrollo de competencias específicas. Así es. Estas competencias específicas se alinean a aquello que la planta productiva requiere. Y en la medida en la que esa planta productiva requiera mayores habilidades y competencias, en esa misma medida, quienes hayan podido desarrollar estas competencias a través de un proceso de formación formal, como puede ser una microcredencial, tendrá entonces capacidad de insertarse a un mercado laboral que le ofrecerá mayores aspiraciones salariales y con ello pues aspirar a un mejor nivel de vida. Me parece que sí es un puente efectivo entre la planta productiva y la educación, que tiene finalmente como destino un aumento en el nivel de vida de la población. La educación tradicional
tiene áreas de oportunidad muy importantes. La educación generalista no es una inversión que genere un retorno suficiente para poder mantener un nivel de vida en el futuro. Por el contrario, se ha evidenciado que la educación por competencias y más allá, por competencias específicas, bien alineadas al mercado laboral, tiene un mucho mayor retorno de la inversión que realiza un estudiante, sea en recursos o en tiempo, en favor de su nivel de vida en su etapa productiva. Perfecto. Y aterrizando al tema municipal, Celaya, pues varios proyectos muy importantes, como bien lo comentabas en un fragmento de la plática, impulsados principalmente por el sector empresarial, por la sociedad civil, por los celayenses, el libramiento ferroviario, lo que ahora llamamos Puerta Logística del Bajío, que ha cambiado como 3 veces de nombre. ¿Cómo estás visualizando el desarrollo de Celaya y sobre todo con estos proyectos que, bueno, ya hoy tienen también el foco y la mira desde lo federal, ahora designados como Polo de Bienestar, pero que, bueno, hemos visto un desarrollo muy lento, por decirlo de alguna forma, pues justamente para lograr concretar estos grandes proyectos. ¿Cómo está Celaya, Mau? Sí, así como Guanajuato ve los frutos de haber planeado un desarrollo de largo plazo, en Celaya comenzamos a ver esos mismos frutos. La participación de la sociedad organizada en decisiones de política pública a través de diferentes consejos, espacios legítimos que la sociedad fue ganando para poder participar en las decisiones importantes Claro. de la vida de nuestro municipio, hoy comienzan a dar flujos positivos. Por fin vemos ya la etapa final del proyecto del ferroférico, un proyecto que vive hoy y que está casi por finalizarse gracias a la persistencia de la sociedad organizada, que logró trascender diferentes partidos políticos en el ayuntamiento, en el municipio, y que se mantuvo como un proyecto de largo plazo, que avanzó a diferentes velocidades, Claro. ¿cierto?, en diferentes momentos del tiempo, pero que nunca se abandonó. Y no se abandonó gracias a una visión de sociedad, más allá de una visión de gobierno o de un trienio. Por otro lado, y era antesala, por supuesto, poder concluir el proyecto del ferroférico para poder avanzar En Puerta Logística. en el proyecto de proyectos, la Puerta Logística del Bajío. Este proyecto que llama a Celaya a convertirse en uno de los nodos logísticos más importantes, no solamente de México, sino de Latinoamérica. Aprovechar justamente esta convivencia con las vías del tren, al ser el único municipio entre los más de 2,400 que existen en México con un cruce franco de los 3 corredores intermodales ferroféricamente hablando: el doméstico, que conecta el centro del país con México, es decir, México-Guadalajara, el corredor que va de océano a océano y, por supuesto, el corredor que va de sur hacia norte. Únicamente en Celaya hay un cruce franco de estos 3 corredores. Los celayenses hemos tenido que convivir con ello durante toda la vida de desarrollo ferroviario en México, pero que hoy justamente nos retorna todos los problemas que en su momento generó el cruce de vías del tren por el centro del municipio. Hoy lo consolidamos pues justamente como la principal ventaja competitiva para poder tener no únicamente un puerto logístico en donde lo que ocurra dentro del parque será lo que genere riqueza en el municipio, sino todo el ecosistema que alrededor del parque debe de detonarse, ¿no? En los primeros estudios de este proyecto, Jorge, tú recordarás que el entonces director de Desarrollo Económico, Ramón Alfaro, hablaba de un impacto de hasta de un 10% en el crecimiento económico del Estado, a razón de lo que este ecosistema generado alrededor de la puerta logística podría producir. Ello implicaría para Celaya pues una tasa de crecimiento potencial del Producto Interno Bruto que supera el 60%. Se habla de una derrama económica de alrededor de 118,000 millones de pesos a 2 años de haberse concluido
la primera etapa de las 52 hectáreas de la Puerta Logística. En el 2026, pues Celaya va a terminar con un Producto Interno Bruto de alrededor de 185,000 millones de pesos. Únicamente el proyecto de Puerta Logística, con todo el ecosistema alrededor de él, podrá crecer esos 180,000 millones de pesos, otros 118,000 millones de pesos. Implica una tasa de crecimiento potencial para la economía celayense enorme, y del mismo tamaño son los retos. Si los celayenses no atendemos lo que ello implica socialmente, corremos el grave riesgo de convertirnos en un gran polo de generación de producción interna, como lo son diferentes municipios del Estado de México, Es correcto. pero en donde no se ve finalmente que ese desarrollo se sienta en cada uno de los hogares y en cada una de las familias celayenses. El desarrollo económico es solamente parte del trayecto, el destino al que debemos de aspirar es a un desarrollo integral de la comunidad. ¿Cuáles son los riesgos que tú anotarías? Que la informalidad, lejos de combatirse, se profundice, y para ello entonces tenemos que dar justamente avales para esa formalidad, es decir, que la inversión pública, que la inversión privada, pueda materializarse teniendo suficientes garantías para poder crear empleos formales, por un lado. Por otro lado, que existe el incentivo de las empresas a esta formalidad porque exista una contraprestación pública que a sus trabajadores les dé beneficio. Es decir, que se consolide un sistema de salud pública en la región que realmente aporte valor a los colaboradores de las empresas y ello se convierta en un motivante para entonces estar dentro de la formalidad. Tercero, productividad. Jorge, no podemos seguir siendo un municipio en donde la mayor parte del tiempo las personas tengan que permanecer en el centro de trabajo descuidando otros temas que impactan, como lo decíamos, en el desarrollo social. Tenemos que ser capaces de atraer inversiones productivas que requieran justamente mayores competencias para tener mayor productividad de la mano de obra. Los riesgos, por supuesto, en materia de seguridad que siguen siendo latentes, en la misma medida en la que se atrae inversión, pues se atraen también prácticas que no son deseables de observar en la sociedad. Así como Celaya tiene la enorme ventaja de estar perfectamente comunicado con los principales polos productivos e incluso con el norte del país, pues esa misma conectividad sirve para actividades. Sí, es atractiva también para todo tipo de actividades, todo tipo de actividades. Y en la medida en la que justamente el municipio logre crecer, se convierte atractivo también para todo tipo de actividades. Por lo que el combate a estas prácticas no deseadas en la sociedad y la recuperación de una comunidad que sepa vivir en tranquilidad y que sepa vivir en paz son pendientes que deberíamos ya de estar solucionando. Y en ese sentido me parece que la participación ciudadana es crítica. Debería de existir aún más participación ciudadana dentro de los sistemas de toma de decisión que a nivel municipal impacte a las políticas públicas. Justamente a ese tema me quería referir, Mau. Anotabas que pues estos grandes proyectos, estos grandes tendencias de desarrollo municipal, pues han estado siempre respaldadas por amplios sectores sociales y que tienen espacios justamente de participación en estructuras de la administración pública municipal, también estatal, caso concreto IPLANEX, pero bueno, también aquí en el ámbito municipal. Vemos de pronto tendencias de los gobiernos, y lo hablo en general, de los gobiernos, esa tentación de reducir espacios de participación ciudadana. ¿Cuál es tu lectura y qué es lo que desde tu perspectiva debe de hacer la sociedad justamente para defender estos espacios de participación y también los propios gobiernos para alimentarla, para promoverla? No, me parece que sería un retroceso gravísimo el que sufrirían las estructuras propias de gobierno de decidir limitar la participación ciudadana. Por el contrario,
A mí me parece que un gobierno inteligente, me parece que un gobierno que apunta y aspira en realidad al desarrollo de la población tendría que abrir cada vez más espacios de participación, tendría que hacer corresponsable a la sociedad de las decisiones de política pública que se toman. Y justamente para que esa corresponsabilidad existan, deben existir mecanismos en donde las decisiones se tomen de manera colegiada y de manera conjunta. No solamente de forma consultiva. Es correcto, porque bueno, hay consejos consultivos donde la sociedad participa, pero las decisiones públicas importantes deben de tener un nivel de un consejo directivo en donde las facultades son mayores para propiciar estos canales de convivencia, estos canales de discusión, de debate positivo y finalmente estos canales de toma de decisiones. Por supuesto, dentro de lo que a cada uno de los diferentes sectores de un municipio le corresponde. El municipio como administración tiene facultades propias, el ayuntamiento como máximo orden de gobierno dentro de un municipio tiene las propias y la sociedad civil organizada como un elemento que sume, nunca que reste o que divida, claro, un elemento que sume a la cohesión social, son, me parece que la fórmula perfecta entendiendo cuáles son los ámbitos, la competencia, las responsabilidades y las facultades que cada una de las diferentes hélices del desarrollo social debe tener. Mau, se nos termina el tiempo. Yo creo que la plática contigo da para 2 o 3 emisiones más. Estoy a la orden, George. Sí, te voy a tomar la palabra. Pero bueno, nos quedamos con muchísimos temas pendientes, pero también con muchos puntos agotados de lo que nos estás platicando, que nos justamente permiten a los tomadores de decisión en la empresa, pues a valorar estas condiciones y estas señales, como bien lo comentas, tanto en el ámbito nacional como estatal y municipal. ¿Algún mensaje final que quieras dejar a quienes nos escuchan y nos ven, Mau? Sí, claro, Jorge, aprovechando en el sector en el que participa el Consejo Coordinador Empresarial, Sí. Los mecanismos de apertura como es este podcast, dejar el mensaje claro de que el destino de Celaya depende de los celayenses, que debemos de seguir organizándonos, que debemos de seguir participando en las diferentes trincheras, que debemos de hacer equipo con el gobierno, siempre con esta visión de sumar. Más allá de ideales políticos, me parece que debe de prevalecer siempre este deseo de hacer comunidad en Celaya. Estos grandes proyectos que han mantenido cohesionada a la sociedad civil organizada y a la cual se ha sumado ya, por fin, el gobierno de manera decidida, no únicamente el municipal, sino también el estatal, claro, y el propio federal, debe de encontrar eco en la sociedad, de la misma forma en la que el gobierno debe de ser siempre proactivo y siempre receptivo a la participación ciudadana. Y en ese sentido me parece que cada quien jugamos dentro de la sociedad celayense un papel, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad y ojalá que las decisiones no se tomen pensando únicamente en el futuro inmediato, porque al final la historia habrá de colocar cada una de esas decisiones en el lugar, en el lugar que le corresponde. Muchísimas gracias, Mau, por esta plática. El doctor Mauricio Hernández, ampliamente conocido, ya lo presentábamos al inicio, y le vamos a tomar la palabra para desarrollar un par de emisiones más para seguir abordando temas que son de interés para el sector empresarial y por supuesto para la sociedad celayense. Los esperamos en la siguiente emisión de este podcast Celaya, Motor del Bajío. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.